creaste. Y cuando alzamos nuestros ojos al cielo y miramos el infinito que hay en los cielos de los cielos, las estrellas, el sol y la luna y todo lo que fundaste, y decimos, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano para que tú tengas memoria de nosotros? ¿Quién es el ser humano para que vengas a visitarlo? Hacerte humilde para ser parte de la creación. Tú, creador, que creaste todas las cosas, ser parte de la creación. Gracias, Dios, porque cuando vemos el árbol que cambia de colores, sabemos que esto es para tu gloria y tu honra. Cuando vemos las bestias del campo que hacen lo que han sido diseñadas para hacer, sabemos que dan gloria y honra. Las aves, los falcones, cuando se deslizan sobre los aires, sabemos que están dando gloria y honra porque están haciendo lo que tú los diseñaste para hacer. Oh, gloria a ti, Dios, por el ser humano que tú has redimido, que has puesto un corazón que levanta su oración hacia ti, su adoración hacia ti, y la entrega con toda genuinidad, con toda sinceridad, porque para eso has hecho el ser humano, Dios, y te damos gloria y te damos honra. Gracias, Dios. Permite, Dios, que aquellos que están enfermos, Dios, te rogamos por ellos, Padre, para que tú pongas sanidad en sus vidas. Te pedimos por mi papá, para que, Dios, tú obres en su corazón, obres en su cuerpo, Dios, en lo que está pasándole, Padre, para que sea restaurado de salud y también para que sea restaurado espiritualmente, para tu gloria y tu honra, Dios. Sé con él, sé con su esposa, doña María. Gracias, Dios, por la vida de ellos. También, Dios, te pedimos por la familia en Iguala, en Tuxpan. Te pedimos por Isaías y toda su familia, Señor, que está pasando por necesita una restauración física. Dios, sabemos que mientras tu Hijo Jesús estuvo aquí en la tierra, Él se dedicó en sus años de ministerio a sanar a los enfermos, Dios. Y te rogamos, Dios, por misericordia por estas personas. Y te rogamos, Dios, que aparte de sanarlos físicamente, que los sanes espiritualmente. Que sean sanos, verdaderamente libres en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Te rogamos por tu palabra que en estos momentos va a ser predicada, para que sea, Señor, miel más dulce que la miel para nuestro paladar, para nuestros pensamientos y nuestras ideas, Señor. Que sean recogidas todas, llevadas sumisas a la obediencia, a la fe que es en Cristo Jesús, por quien oramos en estos momentos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Damos gracias a Dios que nos ha dado el privilegio de continuar en este servicio para su gloria y su honra. Este fin de semana les pasé un anuncio acerca de un cambio que vamos a hacer. Estuve batallando con la palabra de descansar de lo que hemos estado estudiando, pero es una pequeña desviación. El libro de Primera de Pedro nos ha enseñado tantas y tantas cosas que son muy importantes y que nunca debemos de descansar de escucharlas, nunca debemos de descansar, de detener, pero sí vamos a hacer algo un poco diferente para en estos días poder enfocar en lo que es la autoridad de la palabra de Dios, poder enfocar en lo que estamos celebrando en este mes, especialmente al fin de este mes, el día de la Reforma, que es el 31
de octubre. Y en esa celebración o en ese sentido de recordar lo que sucedió en la Reforma, nos enfocamos en lo que es la palabra de Dios, ya que fue el fundamento, fue la base que se estableció, que Dios estableció por medio de personas que Él iba a utilizar, personas de barro como usted y yo, que Dios iba a utilizar para levantar doctrinas fuertes, poderosas, como la solo Cristo, sola fe, sola gracia, y solo a Dios sea la gloria. Así que esas son las solas de la Reforma en los días de Martín Lutero, 1517. La palabra de Dios fue la base, fue el fundamento que lanzó todo esto, fue la interpretación, la luz que vino a interpretar los pasajes de la palabra de Dios para traernos esa realidad de Dios. La palabra de Dios es como un monte que no se mueve sino que permanece para siempre. La palabra de nosotros es comparado como un pequeño humo de un cerillo, algo que sale y se desvanece. Más la palabra de Dios permanece. Este monte es permanente, nadie lo puede mover. La palabra de Dios es comparada en la Biblia como la ley de Jehová o la ley de Dios, la ley del Señor, y estos son sinónimos. Constantemente que leemos de la palabra de Dios, estamos leyendo la ley de Dios, estamos viendo que es comparable con la palabra de Dios o sinónimo. Piensa en el Antiguo Testamento y piense cada vez que se menciona la ley de los libros de Moisés, la ley, y esto es palabra de Dios. Dios dijo, así empieza el primer libro de la palabra de Dios, y dijo Dios, y se hicieron los cielos y la tierra, se hizo la luz, se hizo todas las cosas por el poder de su palabra. Dios dijo sea la luz y fue la luz, nada se interpuso, no hubo un experimento que hacer tras otro experimento como lo hizo Thomas Edison para poder producir un foco, para poder producir energía que llegara a un foco y pudiera hacer luz. No, Dios dijo de la nada sea la luz y de la nada se creó la luz, porque no puede ser frustrada su palabra. No tuvo que tratar de ninguna otra forma. Dios con el poder de su palabra creó la luz. La capacidad, esta es la capacidad de poder ver las cosas tal y como son. La realidad de Dios. La capacidad de poder ver dentro de la oscuridad nos la da esta luz que Dios creó. Sin luz no puedes ver. Es muy importante la luz para poder ver, para poder observar las cosas. Es cuando más temor y más terror tienes, es cuando no tienes luz, es cuando estás en oscuridad, es cuando eso es la noche, es cuando hay momentos de soledad. En oscuridad es cuando más estás al borde de estar en terror, en horror. Cuando hay luz, las cosas se juzgan con claridad. Podemos entender qué es lo que hay frente de nosotros. Podemos observar las diferentes cosas que hay. Hace 503 años, el 31 de octubre, en Winterberg, Alemania, en la iglesia del Palacio, un monje católico clavó 95 tesis en este país de Alemania, haciendo una declaración muy fuerte en contra de toda la oscuridad que estaba sucediendo en esos días, para así llegando a reformar la iglesia del Señor. En algunos países de Latinoamérica hoy día se conmemora el día del 31 de octubre como el día de los evangélicos, entendiendo que este es el día de la reforma.
que este es el día que con un simple papel clavado en una puerta traería una revolución global en todo el mundo, ya que el simple acto de escribir y dejar declarado estas tesis, la número 62 me acuerdo que habla acerca del gran tesoro de la iglesia, declarando que el gran tesoro de la iglesia es el evangelio, es la pureza del evangelio. Es por eso que nos enfocamos en esto, por eso estamos detrás de enseñar correctamente la palabra de Dios. La capacidad de ver la realidad solamente proviene de la claridad que nos da Dios. Dios provee la claridad en un mundo físico por medio de la luz solar para que nosotros podamos movernos. En la noche por medio de la luz solar que rebota con la luna para podernos mover. Dios provee esa claridad en el mundo físico. En el mundo espiritual también Dios provee la claridad. Esa es su palabra que es clara para luz, para nuestro entendimiento. Por eso es necesario regresar a las Escrituras. Por eso fue esta reforma y por eso la iglesia continuamente se está reformando. Continuamente hay que volver a las Escrituras para asegurarnos que lo que estamos haciendo hoy día es en base a la dirección que Dios ha provisto cuando mandó a escribir estos 66 libros para su gloria y su honra. Es cuando en este día se celebran tantas diferentes cosas, pero la realidad que nosotros necesitamos estar conmovidos es esta reforma. Un lema que tenemos nosotros los protestantes es el que la iglesia debe de estarse reformando. Un lema que debemos de tener y adoptar en nuestro diario vivir es que necesitamos regresar al libro. Fue lo que sucedió allá cuando el pueblo de Dios había regresado del cautiverio de Babilonia y se situó ya cuando restablecieron las paredes, restablecieron parte del templo de los israelitas. Lo que pidieron a un hombre que se había preparado, que se había dedicado, Esdras, desde joven para enseñar las Escrituras, era que leyeran las Escrituras, que trajeran el libro para que ellos fueran fortalecidos por las promesas de Dios, para que ellos pudieran ver que verdaderamente se habían arrepentido se habían conocido verdaderamente sus caminos y que querían estar bajo la luz de Dios. Esta realidad, esta verdad es lo que necesitamos en nuestros días constantemente. Necesitamos estar constantemente siendo alumbrados por esta realidad. Este libro tiene su propia luz. Este libro alumbra los ojos del entendimiento. El Dios bueno es Padre de luces. Él es la fuente de la luz. Él es el que produce luz. Entonces su ley, su buena palabra, nos alumbra a nosotros, nos enseña la realidad de cómo son las cosas. Su palabra es deliciosa para comer. Su palabra es, según el Salmo 19, fiel para hacernos sabios. Su palabra es justa para el corazón. Su palabra es pura para darnos entendimiento. Su palabra es limpia, fuera de corrupción completa de este mundo, para incrementar nuestra confianza delante de Dios. La importancia de la verdad de Dios en la adoración. La adoración es todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros llegamos a hacer en nuestro diario vivir es una adoración completa. Cuando nosotros venimos al servicio y cantamos a Dios, decimos estamos adorando, o algunos dicen estamos alabando. Pero cuando nosotros estamos leyendo la palabra, nosotros estamos adorando. Cuando nosotros estamos orando, nosotros estamos adorando.
Cuando nosotros estamos predicando, estamos adorando a Dios. Todo lo que hacemos aquí el día domingo, y luego cuando estamos en nuestras casas, nosotros continuamos con esa adoración. El día domingo es un día especial establecido por el Señor para reunirnos, congregarnos como el pueblo adquirido por Cristo Jesús, por su sangre preciosa. Pero todos los demás días son días para que nuestra adoración a Dios sea vista delante de los hombres, para que la adoración de Dios a Dios sea manifestada, sea real en nuestras vidas. No quiere decir que usted va a estar simplemente levantando su manita y diciendo gloria a Dios, pero sí quiere decir que todo lo que haga, sea de palabra o sea de hecho, va a ser hecho con integridad, porque finalmente lo que estamos viendo es darle la gloria a Dios. Finalmente lo que estamos tratando de llegar es que Dios reciba honor y gloria y honra por lo que estamos haciendo. Por eso es la importancia de la verdad de Dios en nuestras vidas. Por eso no podemos adorar al único Dios verdadero si no conocemos las Escrituras, si no hemos sido alumbrados por esta realidad. Si la verdad que procede de las Escrituras no está en nuestra vida, entonces no podemos nosotros verdaderamente adorar. Y es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que dice que solamente los adoradores que adoran en espíritu y en verdad son los verdaderos adoradores. Porque fuera de la verdad de Dios no puedes adorar, simplemente idolatras. Simplemente vas detrás de tus ideas, de las cosas que te han enseñado, de diferentes cosas, pero no tienes un concepto claro de quién es Dios, puesto que no has conocido la verdad que procede de su palabra. Solo tenemos ideas, solo nos hacemos de ideas, de fantasías, de corazonadas. Todas estas proceden de un corazón engañoso, y la palabra de Dios nos ha declarado que nuestro corazón es engañoso. Constantemente está creando ídolos. Así es, miles de millones de personas sobre este planeta se reúnen para adorar a Dios a su propia manera, bajo sus propias creencias, bajo sus propias ideas. Pero son pocos los que se preocupan de hacerlo de la manera que Dios ya ha descrito. Pocos son los que buscan adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sin la verdad, nuestra adoración es vana. Nuestra adoración es nuestro estilo de vida. Todo lo que hacemos, pensamos, lo que procede de las intenciones está relacionado con la adoración que nosotros tenemos, ya sea propia o impropia. Amado hermano en Cristo, necesitamos ser llenos de la palabra de Dios para que nuestra adoración sea con poder y sea con verdad, para que nuestro estilo de vida sea marcado por uno que da la gloria a Dios, que se ve que esa persona está intencionalmente tratando de llegar a adorar a Dios. Querido amigo, necesitamos conocer la palabra de Dios para que te unas a la adoración propia del Dios de las Escrituras, para que estés andando en valles con pastos delicados y junto a aguas de reposo, y no vivas en un calabozo lleno de oscuridad, para que cuando los últimos días de tu vida lleguen no te encuentres como los demás. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿A dónde se va a ir mi espíritu? El propósito original de los salmos, el cual es producir alabanza correcta, alabanza y adoración apropiada a Dios. El tema de los salmos es vivir una vida real en un mundo real, temporal, con una vista eternal. Estamos aquí temporalmente, pero con una vista y una perspectiva eternal. Es la buena noticia, y mientras más llenos estamos de esta buena noticia, somos más elevados en nuestra adoración a Dios.
Mientras más conocemos del Evangelio, más nuestra adoración a Dios es constante. Hoy vamos a ver la importancia de la palabra de Dios en el creyente para que viva eternamente en adoración. La importancia de la palabra en el creyente para que viva eternamente en adoración. La adoración no termina aquí. Vamos a seguir eternamente adorando a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados para esto. Ese es el propósito de nuestra existencia. Dios ha creado a seres humanos, corona de toda la creación. ¿Para qué? Para que sean administradores en este lugar, dándole la gloria a Dios en todo momento. ¿Qué vino a hacer Satanás? Vino a frustrar ese plan. Pero Dios tenía un plan mejor, un plan más perfecto para redimir para Él un pueblo que va a darle la gloria y la honra a Él. El Salmo número 1 no es el Salmo 1 cronológicamente, pero sí es el Salmo que ha sido puesto ahí intencionalmente, ya que este Salmo introduce todos los demás salmos. Una adoración verdadera comienza con la verdad de Dios, la verdad de quién es y qué relación tiene el ser humano con Él. Aquí está, vamos a leerlo, dice el Salmo número 1, vamos a leer los versículos 1 y 2. Ese es nuestro texto para este día. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, se acuerda que la ley es la palabra de Dios, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado es el bendito. Diferente contraste al maldito. ¿Quién es el bienaventurado? Es el que es contrario al que es maldito. El bienaventurado es el bendito. ¿Quiénes son los bienaventurados y los que no lo son? Los que tienen al Dios verdadero están siendo representados en este salmo, y los que no son también son representados en este salmo. Los que se deleitan en la palabra de Dios y los que viven en sus placeres, los que encuentran el verdadero consejo y los que buscan el consejo maligno, los que meditan en la palabra de Dios y los que se llenan su corazón de burla. Nosotros vemos al hombre, a la mujer, al rico, al pobre, al educado y al no educado, pero detrás de todas las clasificaciones de los seres humanos, solamente hay dos que importan eternamente. Hay dos clases de personas, el bienaventurado y el que continúa en su maldición. Todo ser humano ha sido destituido de la gloria de Dios. Todo ser humano ha sido declarado condenado delante de Dios, y por eso es importante regresar a las Escrituras para ver nuestra condición, reconocer en dónde estamos y pedir a Dios: Dios, danos salvación. Trae salvación a nuestras vidas. ¿De qué lado estás tú en el día del juicio? Es lo más importante que debe estar en tu mente. ¿De qué lado vas a encontrarte tú cuando Dios te llame a cuentas delante de Él y delante de sus cuerpos celestiales y delante de su trono? ¿De qué lado te encuentras? ¿Estás del lado condenado, sentenciado a muerte, o estás del lado bendito, galardonador, recompensado con la vida eterna? Este salmo es confrontador y es muy importante que así lo recibamos, porque tan confrontador es como consolador para nuestras vidas. Por eso es el primero, porque introduce todos los demás salmos. No podemos adorar a Dios
si no conocemos la realidad de Dios. Ese es el punto. Delante de la santidad de Dios no puede estar el pecado. En primer lugar, veamos cómo es caracterizado este varón, este ser humano, el bendito, el bienaventurado, el varón. En primer lugar, este es el satisfecho, bienaventurado. Esta persona está naturalmente feliz. Es una persona súper feliz. ¿Por qué? Porque no le falta nada. Dios, el Señor, es su pastor. No está siendo gobernado por las situaciones de este mundo. No está siendo llevado o arrastrado con las ideas de este mundo. Él está feliz porque sabe que Dios es suficiente para su vida. Sabe que Dios es el que provee para sus necesidades. El secreto a la felicidad es ser el bienaventurado, el que vive en la realidad de Dios, que está felizmente feliz, bienaventurado. Como uno que ha encontrado un manantial de agua en un desierto grandísimo. Ese es el que está feliz, porque sabe que va a vivir, porque sabe que encontró agua, va a tomar, que va a poder continuar su vida. Una vez probado y gustado, va a querer más de esa agua, va a querer consumir esa agua. Ya no va a regresar a donde se encontraba, donde no hay agua. Ya no va a regresar al desierto completo, donde millas y millas no va a encontrar nada de agua, porque sabe que ahí no hay vida. Pero aquí ha encontrado vida, por eso es el bienaventurado. Número 2, Él es el que está separado del mundo. Usted ve en el primer versículo que dice, no anduvo en consejos de malo, no estuvo en camino de pecadores, no está en silla de encarnecedores. La primera descripción de este varón, de este ser humano, hombre y mujer, es que está separado del mundo. No como uno que se aísla, sino como uno que está en el mundo, pero no mezclado en el mundo. Él o ella está insulado del mundo. ¿Se acuerda la semana pasada que estábamos hablando del arca? Cómo Dios permitió que esta arca o llevó a estas 8 personas dentro de esta arca a estar adentro y pasar por todo el juicio de Dios. Estaban insulados, sí estaban en el mundo, pasaron por el juicio de Dios, pero no fueron tocados porque estaban insulados. Esta persona está insulada del mundo. Él o ella rechaza el consejo de los malos. Él o ella mueve la mente hacia quitarse de ese camino. Hace que camina, hace que se sienta y hace que tome el consejo no del mundo. Él rechaza las creencias de este mundo, inclusive las creencias que ha heredado de sus padres o de sus abuelos. ¿Por qué? Porque no importa lo que hemos creído, si no es la verdad de Dios, estamos en oscuridad. Él guarda su corazón, su mente. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No escucha el consejo de los malos. No le interesa caminar como los pecadores, ni mucho menos burlarse como ellos. No encuentra solución para su alma en las cosas temporales. No se conforma con este mundo, sino que busca ser transformado a la imagen de Cristo. Si queremos ser más a la imagen de Cristo, hermano, hermana, tenemos que conocerle por medio de estas páginas. Este versículo nos enseña que el varón o la varona, la mujer que procede del hombre, no es caracterizado como uno que es injusto. No se manifiesta su vida de esta forma.
hay una división, hay una enseñanza que contrasta con su vida. La descripción de los injustos, de los malos en la relación, cómo piensan, cómo andan o cómo hablan. El bendito no es así. Él no piensa como ellos, él no habla como ellos, él no anda como ellos. Pero no tomemos esto a la ligera. Así vive la mayoría del mundo. Vive completamente ajeno a la vida de Dios. Piensa y camina y habla lo que viene a su corazón, las ideas que su corazón mismo está engañando. No es tanto el problema que una persona se identifique como atea, como lo es cuando la mayoría de las personas viven como si Dios no existiera. Dijo el necio en su corazón, dice la palabra de Dios, no hay Dios. No necesitamos un ateo para ver eso manifestado. Eso lo vemos todos los días. Aún en nuestras propias vidas actuamos como si Dios no existiera, como si Dios no pesara en nuestras decisiones. No se espante porque alguien confiese ser un ateo. Espántese cuando los cristianos están viviendo como si Dios no existiera. Eso es para espantarse. ¿Cuál es su problema? No ha conocido a Dios. No ha conocido la verdad de Dios. Porque lo más seguro no ha nacido de nuevo, no ha sido transformado. Y la transformación viene por la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Esto es el Evangelio. Esa transformación es lo que llamamos regeneración. Una persona se arrepiente de la oscura, amarga maldad y comienza a caminar a la luz de la dulce palabra de Dios. Deja aquello que es amargo para vivir para aquello que es dulce. Deja aquello que está en oscuridad, que no tiene claridad, que no tiene respuesta, a buscar aquellas cosas que son luz, que son claras, que son alumbrantes. El regenerado, que viene siendo el bendito de Dios, aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero, en nuestro texto ya ha sido transformado. Y no es identificado como uno que es injusto, como uno que es malo. Su corazón tiene nuevos deseos. Su deseo no está en este mundo, en las cosas de este mundo. Está en algo fuera de este mundo. Está en la palabra de Dios. Él o ella está saturado de la palabra de Dios. Y ese es nuestro tercer punto. Sino que, dice el versículo 2, sino que, este es el contraste, la conjunción, lo que nos lleva a cómo es identificado el bendito, el bienaventurado varón. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y su ley medita, y en su ley medita de día y de noche. Él tiene deseos hacia la palabra y tiene un nuevo corazón. Es la promesa que hace Dios en Ezequiel capítulo 36. Allá en sus casas lo buscan, por favor. Pero la promesa que hace Dios es que va a causar que camines en los estatutos de Dios como parte de la regeneración. Todo esto ocurre en un instante. Nosotros estábamos muertos en nuestros vicios y pecados, y Dios en un instante causa que de la oscuridad, de la muerte, seamos trasladados a la vida. Y que en esta nueva vida, con un nuevo corazón que ya no es de piedra, sino de carne, seamos causados, seamos llevados para vivir según los estatutos de Dios, para vivir según la palabra de Dios. Note que dice, Él medita,
refleja sobre la palabra día y noche. Esto es equivalente a todo el tiempo. Que encuentra el placer de vivir conociendo la verdad de Dios. La verdad de Dios es la realidad de Dios. De Dios procede todo lo que es real. Lo que dice Dios que es el pecado, eso es. Lo que dice Dios que es el juicio, eso es. Lo que ha hecho Dios para proveer un exclusivo evangelio que debemos de llevar en nuestras vidas y de llevarlo tan asegurado, eso es. Dios ha encargado este hermoso evangelio para que lo llevemos. Y Dios ha declarado cómo es este evangelio. No prediquemos otra cosa. No enseñemos otra cosa. Dios nos ha encargado. Llevémoslo como tal y como es. Ahora, ¿cómo conoces esta verdad? ¿Cómo conoces esta realidad? ¿Cómo tienes el placer y el deleite de esta realidad? Número 1, deja de escuchar el consejo de los malos. ¿Quién no está escuchando la palabra de Dios? Está escuchando la palabra del hombre. Y peor si está escuchando su propia palabra. Los afanes de la vida, si está obsesionado por los temas que ocurren en las noticias, los crímenes, la política, las noticias, si está encantado o desencantado con la vida, los pensamientos invalidados por el mañana, qué va a pasar mañana, qué va a hacer de mi vida. Todas estas son las angustias del injusto, del que no ha conocido a Dios, del que no ha conocido su inquebrantable palabra. En las palabras que usó el apóstol Pedro, apártese del mal, ya no comparta en la desgracia de otros. Cuando alguien se enferme, pida a Dios por misericordia. Cuando alguien muera, que sea doloroso para nosotros. Que le moleste saber que lo más probable esa persona nunca recibió el evangelio de Dios y que por lo tanto su castigo va a ser eterno. No fue a descansar como muchos dicen. Nadie descansa en paz cuando la ira de Dios está sobre él o ella. Jesús dijo que muchos son los que entran por la puerta ancha. Eso es una referencia a toda la condenación donde está dirigida todo ser humano. Son pocos los que entran por la angosta. En serio, seamos bíblicos. Dejemos el romanticismo con las cosas de Dios. Dios no envió a su Hijo para tenerlo por pecado, para tratarlo y quebrantarlo en la cruz del Calvario, para ver si buenos seres humanos podían venir delante de Dios. Él no castigó y quebrantó a su Hijo y lo trató de esta manera para ver si podíamos portarnos mejor. Era muy necesario lo que hizo Dios porque ningún ser humano podía hacerlo por sí mismo. El camino de los pecadores dice, haremos cuentas con Dios. No vas a hacer cuentas delante del santo Dios. Ni siquiera vas a poder defenderte delante de Él o levantar alguna excusa. No hemos conocido a Dios cuando pensamos de esa manera. Dios ha declarado su palabra es inquebrantable para que con poder y con gloria sea Dios el justo juez que va a llevar a cabo este juicio. La razón por que tenemos que predicar este evangelio es porque es urgente. No escuchemos de otra muerte más hasta que no hayamos predicado este evangelio a aquellos que están cerca de nosotros. Aquellos que necesitan escuchar esta palabra no van a ser salvos si no es predicada esta palabra. Solamente por el oír y el oír de la palabra de Cristo es que viene la fe. El ser humano nace sin fe,
tiene algunas creencias de poder creer en Dios, pero está completamente muerto delante de Dios. Solamente cuando escucha la palabra de Dios, Dios produce fe. Y entonces con la fe viene el arrepentimiento, porque viene la claridad de cómo son las cosas. Entonces entendemos que hemos pecado contra Dios. Entonces comprendemos qué tan lejos estamos. Número 2, escuche la palabra de Dios. Lea su Biblia de día y de noche. Lamentablemente no podemos llegar hasta este punto cuando nuestro corrupto corazón está lleno de las ansiedades de este mundo. Por eso necesitamos desechar primero, dejar de escuchar tantas cosas para entonces escuchar la palabra de Dios. Escúchese a sí mismo. ¿De qué hablas? ¿De qué cosas cuentas? ¿Cuál es el tema de tus conversaciones? Seamos honestos. Tenemos más del versículo 1 que del versículo 2. Reconocemos más de las cosas del pecador, reconocemos más de los caminos de los malos, reconocemos más del consejo de este mundo que del consejo de Dios. Nuestros oídos, mentes, ojos están más atentos a los caminos de los malos. A veces somos tentados a sentarnos, incluso a burlarnos de los demás. Hoy recuerda el Evangelio de Cristo. Hoy recuerda la cruz. Esta cruz es lo que nos traslada de la oscuridad a la luz del reino de su amado Hijo. Memoriza su palabra hasta llevarla a tu mente, hasta tu corazón. Adquiere de ella esa virtud, esa miel que fluye, ese panal de miel que es más dulce. Escuchen las palabras de Moisés en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Donde quiera que encuentres un hueco, ahí pon la palabra de Dios. Que esté recordándonos constantemente. Memoriza un versículo, platícalo con otra persona. Dile, acabo de memorizarme un versículo y lo voy a recitar a ver si es cierto. Memoriza un capítulo a la vez. Memoriza el Evangelio y practícalo. Practícalo enseñándolo a otras personas. Toma tiempo, toma dedicación, toma práctica. Pero entonces vamos llevándolo a nuestro corazón. La razón que encuentras delicia en la palabra de Dios es porque meditas en ella de día y de noche. Él medita en la palabra de Dios porque es su delicia. Este mensaje va de una vez y de otra vez. Usted lo pone en diferentes secuencias y tiene mucho sentido. Es su deseo. La palabra de Dios se vuelve lo más importante. Encuentra salud, encuentra sabiduría y encuentra estabilidad, veracidad, fidelidad. ¿A dónde vamos en estos días de oscuridad? ¿A dónde vamos? El bendito está satisfecho, está separado del mundo y está saturado de la palabra de Dios. Sé lleno de la palabra de Dios. Sé dominado por el Espíritu de Dios. Y le voy a terminar con un pasaje que está en Colosenses capítulo 3. Este pasaje está en Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 16. Y este pasaje es paralelo con uno que está en Efesios capítulo 5.
que habla acerca de ser llenos del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu, quiero que lo oigan cuando lea aquí, ser llenos del Espíritu es equivalente a ser llenos de la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto? De ser dominados por el Espíritu, dominados por la palabra de Dios. ¿Quién es el Espíritu? El autor de la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? La palabra es lo que escribió el Espíritu. Van de la mano, van paralelo. Por lo tanto, escuchen esta palabra. Colosenses 3:15 al 16. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El punto es un cambio de deseo. La palabra de Dios o la deseamos y nos transforma, nos santifica. Jesucristo oró esto por nosotros. Le dijo al Padre: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El resultado y las consecuencias de la palabra de Dios lo vamos a ver la semana que viene en los versículos 3 y 4. Y así vamos a seguir hasta que terminemos el Salmo. Padre Dios, en estos momentos te adoramos y te damos gloria y honra que nos ha dado este placer, este manjar de tomar tu palabra como viene y entenderla bajo la claridad que solamente tu Espíritu nos ilumina. Gracias, Dios, porque no queremos agradar al hombre, sino que queremos agradarte a ti primero, para que el ser humano sea hecho conforme a la imagen de Cristo. Gracias, Dios, por este privilegio de predicar tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén.